Partimos. Sean todos muy bienvenidos a una edición más de Críticas a la Biblia. De crítica. Tú soy el que más criticáis, pues después me acusáis del policía bueno. Sí, oye, estoy en otro lugar de mi casa, entonces Te pega el de sol. pronto sí, no, tengo la puerta abierta, entonces de repente va a aparecer gente por ahí, mi bebé, en fin, nada, No un hay día problema, normal, no hay problema, un día más. Yo voy a un día apagar el normal. celular, perdónenme, Tranqui, tranqui, chulu, chan, chan, que si chan. no van a llamar en plena grabación. Bueno, y seguimos con jueces. Mira, con esos lentes está como poner este tema. No se escucha bien, va a salir feo la grabación. ¡Ah! Eso me ¿Ah? gustó, eso me gusta Bueno, más. ¿suena o no? No, no suena, no se escucha. ¿En serio no se escucha? No, no estoy bromeando. No, qué mal. Pedazo de tema había puesto. Allá va. Con los bigotes te veis bien, ahí tiráis Ahí pinta. sí, ese me gusta, ese me Toma, gusta. toma. Ya, espérame, voy a Ese me ponerme. gustó, ese me gusta. Buenas tardes. Démosle. Ese está bueno. Entonces, jueces, Entonces, quedamos jueces 2. dale, yo me sumo. Dice, por tanto, yo también digo, no los echaré. Ah, bueno, espérate, vamos un poquito, quedamos en todo el contexto. ¿Qué onda te fuiste al 2020? Te pegaste un salto al 2020. Espérate, cambio. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora diciembre. Mira, soy Goku. Ya, el ángel de Jehová entonces subió de Gilgal a Joaquim y dijo, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. O sea, una vez más, la humanidad, y en este caso en Israel, no hace caso, no hace caso. Y el ángel de Jehová está parado ahí, que es una figura de Cristo, todos sabemos, lo dijimos en el programa pasado. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros. Aquí está la causa de por qué los enemigos no se van, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificio a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Te fuiste de la imagen, Carlito, pero ¿estás escuchando? Sí, estoy escuchando. Ya, estás ahí en el umbral. No, lo que Entonces, pasa es que tenía muy poca luz, entonces ahora estoy solucionando eso. estáis solucionando ese cuento. Dale, dale, dale nomás, dale ¿Qué, nomás. qué profesionalismo tenemos en este programa? No, la productora parece que se levantó tarde el día. Hoy día reprobé el ramo de producción. Ok, ok. Eh, Esto es lo que no se debe hacer lo que no se debe hacer en vivo. en un programa, ¿cierto? El punto es, y lo estuvimos viendo la vez pasada, de que Israel había fallado una vez más, no había llegado a cumplir las cosas que el Señor le permitió, o le pidió, mejor dicho. Oye, ¿pusiste tu micrófono? Sí, por. Yo te iba a decir que pusieras tu micrófono. ¿Se escucha muy bajo? No, se escucha impecable. Que las otras Ah, ok. veces con el micrófono del celular se escucha mal. No te lo quería Sí, decir así de frentón, para no hacerte sentir mal. para que no me doliera la panita. Sí, entonces, pero mira, yo lo tenía en oración. Entonces En la lista. lo presenté en oración, que tú entendieras A lo que los tenías que hermanos. hacer. Mandaste un DM a todos los hermanos. Sí, ahí dije, Señor, porfa, que Simón Revélale. entienda. Revélale a tu siervo. Revélale a tu siervo. Esa es la verdad. Espíritu de cachatía. Ya. Ahí sí me veo mejor, pues, ¿no? Sí, pues sí, demás, pues, demás. Ya, Ahora sí hay más dale. luz. Ahí sí, pues ya estamos más. Producción está Estamos. mejorando. Ahí sí. No va a volver a suceder. Vale, vamos. Ok, Estoy metido. entonces Vamos con tenemos todo. Israel.
que no cumple finalmente con lo que el Señor le dijo, no solo en la parte de la devoción, lo vimos la vez pasada, que este espiral descendente en jueces parte siempre con una devoción equivocada, o sea que ya sea a ídolo, pero en nuestro caso hoy en día podríamos pensar en una sociedad que parte entregándole su devoción a cosas equivocadas. Y siempre continúa con una decadencia ya más moral, más de principio, más de sentido común, y finaliza siempre en esta espiral hacia abajo en una corrupción de los líderes o gobernantes. Y en eso está Israel cuando el ángel de Jehová se aparece y les dice, ustedes no hicieron nada de lo que yo les pedí que sacaran todos los ídolos, no los sacaron, y entonces los pueblos que están alrededor, que yo iba a echar, no los voy a echar, van a quedar ahí molestando continuamente como tropezadero y los ídolos como tropezadero. O sea, básicamente es como decir que nos van a probar, o sea, van a estar ahí, aquello que no quisimos sacar va a estar ahí siempre probándonos continuamente a ver cuál es nuestra relación con el Señor. Y en eso estamos cuando de los pueblos de Medo Persa, ya saltando como al 3, que es la idea de poder tocar hoy día. Pero estamos. Ah, te saltaste a arte igual. O sea, me centré en el mensaje del ángel de Jehová, Ya, ya. Sí, que porque ahí después básicamente eso. Josué va y van a la guerra. Sí, después muere Josué. O sea, después del mensaje Claro. a Israel por parte del ángel en Boaquim, ya Josué muere, se despide. Ya, dale, dale, sigue nomás, sorry. Entonces Entonces, en el 3 dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ella Israel a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Aquí me llama mucho la atención porque, bueno, viene la lista de las naciones que no fueron echadas, pero aquí hace como una reinterpretación de lo que le dice el ángel. El ángel les dice, porque ustedes no me obedecieron, estas naciones van a estar ahí molestando. ya. Oye, ¿qué te iba a decir? Antes que saltemos a eso, versículo 20 capítulo 2. ¿Qué dice tu Biblia textual? La textual no está aquí. Tengo ¿Cuál estáis la, leyendo? estoy leyendo la Reina Valera. ¿A qué dice eso? Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo Claro, volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ya. O ¿Qué sea, opináis de eso? es que inicialmente les dijo el Señor que iba a echar a todas las naciones mientras ellos se mantuvieran en el pacto. Y lo reafirma cuando llama a Josué, también le dice, solo cuídate de no salir de la ley. Y Josué también lo reafirma varias veces con el evento con Ai, con, ¿cómo se llama? Acán, por ejemplo, cuando se roba el lingote y el manto babilónico y todo ese rollo. Y lo que lo conversamos creo, en el primer capítulo hablando de jueces, de que efectivamente Josué tiene esta actitud de a mí no me va a pasar lo que le pasó a Moisés. O sea, si ustedes no quieren seguir a Dios, allá ustedes, yo en mi casa voy a servir al Señor Ya. y se acabó. Porque ¿Te yo hago creo una que ya venía pregunta? con... O sea, Josué vivió un montón de cosas. Salió de Egipto, vio a Te hago Coré, una pregunta. Una vio el pregunta. becerro, vio todo eso. Una pregunta. Te la puedo hacer, ¿cierto? No sé, todo depende. Depende del tema este que puse aquí. Ah, depende, depende de... Ya, Oye, dale. no hablamos de Bicosí, no hemos hablado de la inteligencia artificial, Pero saltemos después de Otoniel. Démosle con Otoniel. Y no hemos tocamos esos hablado de las puntitos. no hemos hablado de las criptomonedas, no hemos hablado de esas cosas. Oye, ya, mira, es que lo que pasa es que la NBA dice, y Dios se enfureció con Israel. Eso dice la NBA, ya. Ujú. Tiene sentido, la ira de Jehová se encendió, la Reina Valera es un poco más mm, su español. Por ahí. No, mi pregunta va básicamente con este tema de cómo el escritor y los escritores, Israel mismo va a interpretar las cosas que le están sucediendo, ¿me entiendes? Como decir, bueno, nos está yendo mal, caímos en desgracia porque finalmente pecamos, ¿cierto? Desobedecimos a Dios y por consiguiente el desobedecer a Dios trae consigo la ira de Dios.
y la ira de Dios es sinónimo de fracaso. ¿Sí? Y entonces esa es la dinámica y esa es la lectura, al menos antiguo Claro, testamentaria, claro. de todo lo que yo hago tiene una consecuencia. Desobedecer a Dios tiene como consecuencia el fracaso, y el fracaso es la encarnación material de la ira de Dios. ¿Me entiendes? A tal punto que en algún Sobre punto le van a todo, preguntar. en este caso, sobre todo el fracaso en cuanto a no poder enfrentar a los enemigos. Claro, obviamente, pues estamos, todo lo que estamos haciendo, no podemos expandirlo, no prosperamos, etcétera, todo lo relacionado a eso. Ahora, poniendo a punto, tanto sí que en el Nuevo Testamento le van a preguntar a Jesús con respecto, no sé, al ciego, con respecto, ¿quién pecó de sus padres para que haya nacido así, cierto? Y Jesús le va a decir, ninguno pecó, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Mm, Porque esto va de la mano con el pasaje bíblico que dice en el Antiguo Testamento que ninguna maldición viene sin causa. Entonces, dentro de esta idea, ¿cierto? De esta cosmovisión, todas las maldiciones traen una causa. Siempre una hay un razón de motivo ser. del por qué yo, claro, siempre hay un motivo del por qué yo soy lo que soy, finalmente. Sí, Entonces, si te va mal en la vida es por una razón, sí, etcétera. A tal punto esto llega de manifestar la ira de Dios que los discípulos le van a decir a Jesús, manda fuego a esta ciudad. Así como lo hacían los profetas, toda esta imagen antiguo testamentaria acerca de la ira de Dios manifestándose sobre un lugar en el cual no quería escuchar a Dios o no era obediente a Dios, por consiguiente venía la ira, ¿cierto?, a manifestarse. Pero aquí Jesús dice otra cosa, dice, ustedes no saben de qué espíritu son en el fondo, ustedes no están entendiendo a dónde está el punto, ¿ya? Entonces yo hago esta conexión tratando, contextualizando esto nosotros a nuestra idea, a nuestra vida, de cómo poder interpretar estas cosas finalmente a la luz de lo que Jesús hizo, a la luz del nuevo pacto. No sé si me explico a dónde quiero llegar finalmente, ajá, porque hoy día mensajes como estos se justifican con estos versículos. Y que finalmente gente dice, bueno, esta es la ira de Dios sobre esa nación, sobre ese pecado, sobre esta persona. Esto pasa porque desobedeciste a Dios. ¿Cómo poder tener una interpretación equilibrada, vamos a llamarlo así, o más bien, cómo hoy día podemos entender este asunto finalmente? ¿Por qué? Porque no veo a Jesús en esa actitud, claro, te en el entiendo. sentido de que Jesús va a decir, todo juicio el Padre se lo dio al Hijo, ¿cierto? Y el juicio del Hijo fue morir en la cruz. Y él cargó, ¿cierto? Con la reconciliación del Y hombre con el con juicio, Dios. Entonces, desde esa perspectiva, el juicio ya está ganado, ¿cierto? O sea, no hay ira ahora, sino no hay castigo. El Hijo cargó todo ese castigo, toda esa ira, ¿cierto? claro. Estamos, esto es una correcta teología paulina hoy día. Hoy día soy Pablo Lover yo. Mm, Entonces, hoy día soy de tu equipo, Simón. me parece. Entonces, ¿cómo hoy día ¿Cuánto así va a lo durar? ves No lo tú? ¿No? ¿Cómo sabemos. hacer una, unos minutitos nomás? ¿Cómo hacer una interpretación sana de esta idea, ¿me entiendes? De que ca- eh, del, del castigo del pecado en Cristo, ¿me entiendes? Claro, Porque yo sé que tú has escuchado, yo he escuchado muchas veces que la gente asume ciertas posturas o interpreta ciertas circunstancias en su vida como juicios de Dios o castigos de Dios, o este Dios enfurecido contra nosotros porque no, me está yendo todo mal, entonces hay algo que estoy haciendo mal. Esto claro, no sí. entró sin causa, Sí, yo creo que ahí ¿me el entiendes? error es no entender, y que Pablo lo explica en Romano, a propósito de ser del Paulo Team, del Team Pablo, del Team Pablo. Pablo lo explica en Romanos que hay una nueva administración de la justicia y también una nueva administración en este sentido también de la paga por la injusticia, el pago por la injusticia, lo que acarreamos por causa de la injusticia. Hay una nueva Mm, administración porque Cristo cambió las reglas del juego y las cambió para que pudiese ser posible. También lo explica Pablo, de que las reglas que habían antes no buscaban que fuese posible, sino que buscaban mostrarnos que no era posible con esa regla, con nuestra fuerza. También lo explica. Y aquí estamos ante eso, o sea, estamos viendo que no es posible. O sea, un Israel que le es imposible cumplir lo que se comprometió inicialmente con Dios, porque cuando Josué pregunta, todos dicen amén al principio de la entrada a Canaán.
Todos dicen, sí, no nos vamos a apartar, todo el pueblo. Pero aquí hay otra generación, y eso es lo que está diciendo Jueces. Hay una generación que no vivió las guerras de Canaán. Y ahí es donde entramos ya con Otoniel, porque Otoniel es el último, más o menos, por su edad, cuando a él le toca ser juez, de haber tenido unos 50 y algo. Y entonces él sí recuerda las guerras de Canaán, porque él estaba joven cuando entró a Canaán. Seguramente estuvo con Josué, porque la generación anterior, solo Josué, o por lo menos él y Caleb sobrevivieron, el resto murió en el desierto. Así que él, sus padres deben haber muerto en el desierto y Otoniel debe haber entrado con Josué y Caleb. Como era sobrino de Caleb, seguramente anduvo con Caleb peleando. Cuando se casa, como lo vimos la vez pasada, lo hace porque escucha a Caleb cuando dice: el que toma esta ciudad se queda con mi hija, y él va y pelea. No sabemos si fue a tomar la ciudad por tomarla y de rebote, de rebote le ponte ahí al lado de Pablo. Ahí te vería ahí. Preciso. Ahí estamos los Eh, tres, Lucas, entre Luca y Pablo. Pablo y yo. Entonces, a lo que voy es que hay una nueva administración y aquí nos está mostrando que no se puede, que no se puede. De hecho, yo creo que Otoniel en este sentido es una figura de Cristo, por varias cosas, por varios elementos. Ya, pero entiendo tu punto, pero para ir como concretando ideas, ¿qué piensas tú? ¿Se aplica a nuestro contexto esta idea de desobediencia de castigo? No, de la ira encendida, Exacto. no, no, no. ¿Es importante esto? Sí, Esto es sí, yo lo importante lo que entiendo. estamos hablando. Y lo Súper digo importante. por ser estricto, ni siquiera por ser estricto con lo que la palabra, tanto en Jesucristo con las cosas que tú mencionas, más lo que los apóstoles dijeron, están diciendo, lo conversamos en un momento cuando sale la palabra de la ira de Dios, cuando Pablo usa esa palabra, la ira de Dios. Todo lo que te explica te está mostrando que la ira de Dios es una posición. Porque Jesús dice, les dice a los demás, es que el que no cree en el Hijo ya está en la ira de Dios, en Juan, ya está bajo la ira de Dios. O sea, la ira de Dios es una posición de darle la espalda a Él, pero ya no es el enojo encendido que se ve en el Antiguo Testamento, básicamente. Y si tú lo piensas, Pablo también lo explica en Romano 1, que la ira de Dios se traduce básicamente en que Dios te entrega a lo que tú buscaste. Por eso Pablo parte diciendo, y esto pecaron y Dios los entregó, y esto pecaron y Dios los entregó. Y revisamos Jueces y es exactamente lo mismo. Dios les dice, no quisieron sacarlo, bueno, yo mismo no lo voy a sacar, aunque prometí hacerlo, era una promesa condicionada. Yo podría sacarlo porque soy Dios, sacarlo, nada más, pero no lo voy a hacer, porque ustedes quisieron dejarlo, se van a quedar ahí. O sea, la ira de Dios básicamente no es como lo explica Pablo, básicamente te estoy entregando a lo que tú estás hace rato haciendo. Es como cuando Jeremías habla de el azote de Babilonia, que viene a destruir las brechas en la muralla, a romper la muralla de Jerusalén y entrar y saquear el templo. Lo que Jeremías nos trata de mostrar es que el templo espiritualmente ya estaba en ruina, es que Jerusalén espiritualmente ya tenía sus murallas quebradas, no en lo físico, pero sí en el espíritu, porque Israel dentro se había corrompido a tal nivel que había caído en decadencia. Y entonces lo Ujú. que estaban haciendo es atraer a Nabucodonosor porque las defensas estaban en el suelo, espiritualmente hablando. De ahí viene la frase de David, o sea, si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia, que tiene esta misma idea que tú mencionas. O sea, si Dios no está ahí, nos va a ir mal. ¿Cachai? Pero no es que Dios quiera retirarse porque se enojó y se fue, sino que lo retiramos nosotros. Nosotros lo empujamos a que se vaya con nuestras acciones, porque Él ya nos dijo lo que Él pretendía hacer para Ahora, bendecir. en sentido figurado, finalmente, estamos hablando de una Claro, perspectiva, claro, claro, alegóricamente hablando. O sea, exacto. mm, yo creo que hoy día en el siglo XXI, entender esta dinámica más bien tiene que ver con, finalmente, hay algo que como no, en la teología, no en la teología, sino en todas las ramas académicas, que se habla del concepto de historicidad.
Entonces, cuando hablamos de la historicidad de Dios, estamos hablando cómo Dios se mete en la historia y cómo Él interactúa en la historia. En nuestra vida, creo yo que es cuando lo que tú dices es básicamente esta idea de hasta aquí te permito, Dios, interactuar en mi vida. Y finalmente el desobedecer es esa idea de independencia, la idea de cómo yo hago las cosas por mi propio camino. Y Dios, como dice, bueno, si no me quieres, sigo aquí, pero no me meto. No me voy a meter donde no quieren que yo me meta, Exacto, finalmente. eso es. Y esa es creo que yo, es una tensión que se va a dar en todo el momento de nuestra vida. Yo creo que Israel, bueno, para plantearlo así, si tú lees la historia bien, en la mayoría de los casos, la caída o la decadencia o el alejarse de Dios no es de la noche a la mañana, siempre es como un proceso de a poco. Viste que dicen Mm, que los caudillos iban muriéndose, se fueron muriendo toda una generación y se alejaban. Levantaban mm, caudillos y se alejaban. Como que finalmente ni siquiera se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y esta es la lectura, obviamente, que todas las predicaciones yo creo que hemos escuchado, habla de nosotros sí, vamos de poco en esta espiral descendente que se llama, ¿cierto? De a poquito sin darnos cuenta vamos alejándonos. Y ahí es donde nacen estas preguntas, ¿por qué llegué a donde estoy? Finalmente, hoy día desde una perspectiva de Jesús, no es como llegué a esto por una maldición per se, sino llegué a esto porque en un punto tomé una decisión que condujo a otra decisión y a otra decisión, y cada vez terminé yéndome más lejos de Dios en mi corazón. mm, Creo que sí. Me digo acuerdo esto porque cuando, me acuerdo cuando vimos Génesis y Lot, como Lot llega a Sodoma, que va corriendo la carpita a claro. poco hasta que llegó allá. O sea, literalmente dice que no se fue directo a la ciudad de Sodoma, sino que se quedó cerca y de a poco se fue corriendo hasta que después los ángeles lo encuentran allá adentro, ya bien metido. ¿Sabes por qué digo esto? Porque, bueno, yo, como tú, tengo años en la iglesia y es como un mensaje profético muy antiguo testamentario, ¿cierto? Donde prácticamente se amenaza al ser humano con respecto a qué va a pasar si tú tomas malas decisiones en tu vida, ¿me entiendes? Como, ¿qué va a pasar si tú pecas? No sé si me explico. Sí, Finalmente hay pero esta idea de el temor a Dios, pero no desde el profundo amor, sino desde el profundo miedo al juicio, o al castigo, o al fracaso, o a que me vaya al infierno, derechamente. o sea, pero de todas formas, igual no hay que quitar ese punto del todo, porque sí es cierto que, que el Señor, por ejemplo, destruyó Sodoma y Gomorra. O sea, sí es cierto que cayeron plagas en Egipto. O ¿Es sea, cierto eso, históricamente hablando? Ah, ya, mira lo que dice. y así podemos ver, digamos, los mismos jueces que estamos viendo acá van a actuar casi como un instrumento de juicio en muchas ocasiones. Y también vemos con los momentos de cautiverio de Israel, que aunque Dios usó, por ejemplo, a Babilonia, cuando dice que Nabucodonosor era su siervo y todo, después también castiga por los excesos a Babilonia. Va a castigar, incluso más adelante vamos a ver a Gedeón, cómo Gedeón se desvía y Dios va a ir en contra de la descendencia de Gedeón después, por esa causa. Mm. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en general no es la acción de Dios inmediatamente actuar en contra de alguien. Normalmente, y tal como lo dice Pablo, Él te suelta nomás. O sea, come lo que quieres comer. Que yo te digo que este hace mal, pero tú insistes tanto que, ok, cómelo y asume las consecuencias de eso. Y ese es como el Sí, pues general. Cuando Dios a ya eso voy, pues. interviene así abiertamente y directamente, es porque ese punto ya sobrepasó, es porque el tipo se enfermó el estómago y siguió comiendo y le empezó a dar a los demás. Cuando ya empezó a hacer eso, es cuando Dios entonces interviene, porque ahí hay Un otra, caso que tú conozcas que haya sucedido así, algo así. en la escritura. No, la vida real. Un ejemplo que tú consideres que eso haya pasado. Eh, es difícil decirlo, pero sí yo he Sí, visto po. juicios del Señor. Es difícil decirlo en público. Sí, Pero pero, no den nombres, no den ok. nombres. No, no. Sí, yo he visto a Dios interviniendo en momentos en algunas naciones.
y literal se ha muerto gente, gente muy mala, gente que ha estado detrás de maquinar iniquidad, tal como dice Salmo. O sea, impíos que maquinan cómo hacer iniquidad contra los demás. Eh, y literal, cuando Dios interviene y dice, voy a intervenir, y tú te haces a un lado, porque uno no puede actuar ahí, ni debería tampoco, porque uno no tiene el poder de quitarle la vida a alguien, pero si Dios dice, voy a intervenir, y de repente te das cuenta que se murieron dos o tres personas. Ahora, esa gente que se murió, que tú interpretas, no tenía opción de redención. No es que no tenga opción de redención, yo creo que Dios dijo, voy a intervenir, y ya. Y tú ves que específicamente eh, ocurrió. O sea, yo no tengo forma de pesar eso y decirte, por esta y esta acción fue la que rebalsó la copa. ¿Cachai? Esta fue la gota que colmó el vaso. No lo sé. Ahí es donde uno se hace a un lado y dice, porque te lo pongo de esta manera. Sé que hubo mucha gente, voy a poner un ejemplo muy radical. Sé que hubo mucha gente orando en los tiempos de la Alemania nazi. Sé Ya, que hubo toquemos ese gente tema. orando, ¿cachai? Dale. Y entonces, y sé también que en algún momento Dios le habla a alguien y le dice, ya, aquí se acaba. Y efectivamente se acabó esa semana, ¿cachai, no? Entonces, Pero, pero tuvieron que morir 6 millones de judíos y por muchas eso más te estoy, personas. exacto, pues estoy dando un ejemplo muy radical. Eh, Obviamente esa persona, quien estuvo todo el tiempo orando, eh, nunca dijo por este y esto pasó, o esta fue la forma en que pasó. Yo solo puedo decir, Dios me dijo tal cosa, lo dije abiertamente y así ocurrió. No Y el sé, caso, por ejemplo, de los asesinos en serie, Ted Bundy, por ejemplo. es que no me sé la historia de él, No, pero tipo que abusó de un centenar de mujeres. ¿ok? ¿A dónde quiero llevar con esto? Si finalmente, Pero ¿cuál es la pregunta? no, el tipo hizo de la suya, finalmente lo pillaron y fue una catástrofe finalmente. Y finalmente lo pillan, ¿cómo se llama? Y cae detenido, está preso, ¿cierto? Etcétera. Bueno, muere en la cárcel, qué sé yo. Pero finalmente, así como tú lo planteas, no se ve aparentemente una intervención eh, divina, por decirlo así, Pero sino está preso, finalmente es po. por... No, pero estamos hablando que después de asesinar un montón de personas. A eso voy Sí, yo. sí, sí. Yo lo que estoy diciendo es que eh, obviamente Dios interviene cuando hay una iglesia ahí para orar y todo el asunto. A veces Dios interviene por su propia causa, es lo que veo en la escritura. Mm. Interviene porque quiere intervenir y otras veces lo hace cuando hay una acción de intercesión de por medio. Eh, y en esos casos tan específicos, yo no sabría responderte qué onda. Sí, obviamente, si está preso es porque la justicia actuó. ¿De dónde vino eso? No lo sé. Tampoco podría definir quién es digno de redención o no. Por eso te digo que ya en esos casos es algo que le toca a Dios nomás. Pero sí te puedo Claro, decir que sí, efectivamente, hay momentos donde Dios interviene. Yo no tengo duda de eso. mm. Ahora, ¿cómo saberlo? ¿Cómo discernirlo? Es otra... Lo único que sé es que Dios intervino porque lo dijo antes, ¿cachai? Por eso te digo, o sea, la única experiencia que yo he tenido es que Dios haya dicho voy a intervenir. Ok, y tú no sabes de hecho qué va a hacer hasta que aparece la noticia. Sí, aquí estamos en un terreno, Especulativo completamente, po. si no, y que nuestra mente queda chica, obviamente, en Claro. nuestra teología y todo. Pero Sí, yo yendo igual ya a yo he la tenido, escritura, sí, hay momentos donde, sí, donde Dios dice abiertamente, no desmayes cuando eres reprendido por Dios, no te quejes si eres porque Dios castiga a los que ama, o sea, usa esos términos. Sí hay lo momentos que donde Dios te pasa, da las tuercas. yo creo que hay que tener un punto clave si cuando tú citas ese versículo, porque esos versículos están dentro de un contexto de un judío, ¿me entiendes? Un israelita, un hebreo, que miraba la vida desde la perspectiva de que todo lo bueno o lo malo que me pase es de Dios. Eso va a estar escrito en el Antiguo Testamento. Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó, ¿cierto? O sea, literal, no eras el diablo. Tú vas a ver el Antiguo Testamento, no hay tal cosa como el diablo me hizo este mal. Solamente está la historia de Job, así como muy, pero
detrás de Como lo el que que hace da el esa diablo, frase. Satanás. Y de hecho tenía Sí, razón en ese momento cuando lo dijo. por eso, porque él entiende de que detrás de todo lo que está ocurriendo está Dios. O sea, él es el que tiene la autoridad para quitar y para dar. Entonces, un judío del segundo templo, vamos a llamarlo así, tiempo de Jesús, hacia atrás, y hasta el día de hoy, para él no existe tal cosa como esta batalla, ¿me entiende?, entre las fuerzas del mal, sino ellos asumen su realidad como Dios es el que designa todas las cosas que están ocurriendo finalmente. Yo en ese punto lo entiendo así. Ahora, con respecto a esto y tomándolo de jueces también, ¿me entiendes? Yo creo que entramos en un asunto donde hoy día, a mí en lo personal también, yo he escuchado cosas, he visto cosas de parte de Dios, ¿ya? Donde mi lógica no funciona y mi teología no funciona, simplemente dice, voy a hacer esto y punto. Y esto es Sí. así porque yo lo hago así y no tengo explicación finalmente. ¿Me entiendes? O sea, como si Dios decide hacer algo como que voy a hacer juicio sobre esta persona y yo hay toda, por eso te decía, yo te preguntaba, ¿esa gente tiene posibilidad de redención? Desde mi perspectiva bíblica, desde lo que leo en los evangelios, desde lo que leo en... Sí, ¿me entiendes? Porque eso es lo que apunta en la escritura. Pero Mm, desde lo práctico y desde lo que sucede en la vida diaria, y cuando tú dices, oramos, y Dios dijo que iba a hacer esto, ahí yo comparto contigo plenamente, no, se nos escapan todas nuestras, nuestras nuestras ideas acerca de lo que creíamos sobre cómo funcionaba esto. mm, No sé si me sí, explico. O sea, se sí, escapa se todo. O entiende. sea, Se se escapa entiende. todo. Y, Y es solamente como, ok, ok. sí, de repente, es que de repente igual pasa que creo que es muy difícil de repente para algunas personas entenderlo así, porque también se sienten muy dueños de su vida, en el sentido de que yo elijo qué quiero ser y qué quiero hacer. Mm, Y la realidad es que no es así, o sea, o me sujeto a Dios o estoy sujeto a otra cosa, pero en realidad nunca soy plenamente del todo libre. Y eso es lo que me dice Pablo pues, también. Dice, o eres esclavo de la libertad o eres esclavo del pecado. Entonces, claro. una de dos, o el pecado te hace, te destruye, o te entregas para que Dios te enseñe hasta estar a la altura de Cristo. Entonces, Mm, también hay un asunto de arrancarle al dolor, también hay un asunto de mi vida es mía, mi cuerpo es mío y todo es mío, dentro de la cultura. Entonces nadie intervenga en lo que yo quiero hacer. Y resulta que Dios se echa al bolsillo todo eso, porque Él sí interviene. Cuando nosotros somos su hijo, sí interviene. O sea, no en todo, tal como tú dices, tal como Jesús dijo, no todo viene porque Dios esté tratando con nosotros directamente. A veces nos toca incluso por rebote. También he estado en situación en donde básicamente para juzgar algo, Dios te pone en medio a ti porque sabe que tú vas a aguantar y eso es justamente lo que se necesita. Alguien que sea justo, que esté ahí al medio, que aguante mm. y que entonces con sus acciones juzgue lo que está alrededor. Y es duro, porque no es que Sí, tú te lo yo buscaste, simplemente sí, Dios te puso ahí. sí lo he vivido en alguna situación, en algún momento. ¿Me entiendes? Es como Es complejísimo. Daniel Ahora, en Babilonia. eso tampoco tiene mucha explicación, ¿ah? Hoy día no tiene mucha explicación, aunque uno quiera, claro, tú vas a citar Daniel en Babilonia y todo eso, pero no, hablándolo bien en serio, no, eso no tiene mucha explicación. A lo que igual hablaste algo de la voluntad y yo creo que lo más lindo de todo el caminar con esto es esta entrega voluntaria consciente eh, de mi voluntad a Dios, consciente. Y cuando digo Claro. consciente es como este proceso lento que el amor de Dios te va envolviendo y va encantándote con Dios y como que le vas entendiendo el sentido a lo que haces. Mm, Entonces a mí me genera un poco de conflicto, yo también lo predicaba en algún momento, pero hoy día reflexiono en esto y digo, eh, a veces apuntamos mucho y como que forzamos a la iglesia, a las personas a obedezca a Dios, entregue su voluntad, de esto se trata el Evangelio. Y siento que se genera como esta presión de que debo hacerlo porque es lo que Dios quiere, ¿ya? Pero hay mucho fracaso o mucha frustración en el camino, ¿no? Porque hay gente que finalmente no es que esté cambiando su vida desde adentro, sino finalmente está forzándose a hacer algo que finalmente en algún punto va a colapsar.
Sí, sí. No sé si Es me que ahí explico. volvemos al punto de que la economía de la justicia, la administración de la justicia cambió completamente desde Jesucristo. O sea, Exacto. en Cristo, que Dios haya venido y se haya hecho carne, nos dice a nosotros que no podíamos hacerlo. Mm. Básicamente es eso. Ese es el mensaje más básico, más fácil de entender, es que si Él tuvo que venir, es porque no hay humano que pueda ser justo delante de Dios por su propia fuerza. Y entonces Ahora que, nadie debería claro. partir desde ese punto de decir, lo voy a lograr súper rápido porque soy súper No, no, justo. pero es que ahí está el mensaje porque es sutil y ni siquiera te das cuenta que está forzando a las personas que te escuchan a vivir una vida que aún no se ha producido interiormente, Ajá, o sí, te manifestado, o entiendo. revelado, como tú quieras llamarlo hoy día, en el sentido de que he escuchado mucho testimonio, hasta a mí me ha pasado en toda la historia, de que hay personas que terminan como frustrándose en el camino, alejándose, cansados, nunca ven frutos verdaderos o cambios profundos realmente en sus vidas, viven una religión, porque finalmente lo que hacen es como, ya, esto es lo que tengo que hacer, entonces voy a renunciar a esto porque amo a Dios. Pero finalmente no es una cuestión profunda dentro, sino es una cuestión más de aceptar un mensaje, asimilar el mensaje, interiorizarlo y vivir en función de lo que ese mensaje me dice que es correcto para mi vida, pero más profundo es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que finalmente uno diga, no sé, voy a ofrendar, no porque es obediencia, sino voy a ofrendar porque, wow, estoy entendiendo cómo Dios ve. Mira, Me todo lo que gusta estás ver diciendo cómo Dios tú, ve las cosas. sí, todo lo que estás diciendo se resume en algo súper sencillo, que puede ser tal vez clarificador para los que nos estén escuchando o viendo, eh, que es, y que también es explicado por el mismo Jesucristo, la obediencia antes era a una lista de cosas en la ley. Esa era la obediencia. O sea, punto por punto había que obedecer. La obediencia hoy ya no es una lista de cosas, es creer. ¿Mm? Jesucristo dijo, crean en mí. A eso, ¿qué tenemos que hacer? Le dijeron, que crean en el Hijo. Eso tienen que hacer. ¿Quieren ¿Mm? obedecer? Ok, crean en el Hijo. Ese es el punto de partida y esencial de la fe. Y no es algo que se lo estaba inventando Jesús, o sea, eso fue la manera en que Abraham se relacionó con Dios antes de la ley. Entonces, es tal como lo dices tú, no, venimos al Señor y nuestro crecimiento no va a estar en escuchar una lista de cosas por hacer y esforzarnos en hacerlas. Nuestro crecimiento va a estar en tanto crezca cuánto le vamos creyendo a Él. Y justamente hoy día yo publicaba algo que tenía relación con esto. O sea, si voy a creer algo, tengo que partir creyendo que Él me ama, tengo que partir creyendo que Él ya hizo todo por mí. Y desde ese punto voy a empezar a poder creer otras cosas que me dice, o que me pide, o que me dice, hazlo por aquí, no lo hagas por allá. Si no parto por esa creencia de que Él me ama, ¿cómo voy a obedecer lo demás, po? Entonces, Sí. los apóstoles también se centran mucho en esto. La carta en Gálatas es súper clara también con este asunto. La obediencia parte desde la fe, al punto que el Espíritu Santo vino sobre aquellos que creyeron, no solo sobre los que hacían la lista de cosas. Entonces, ese es el asunto, creo, hoy. La administración de la justicia es distinta y en tanto lo pueda entender, lo demás también voy a poder entenderlo. De hecho, Mm. cuando desobedecemos, poniéndonos en el otro lado de la vereda, digamos que yo soy un desobediente y quiero rectificar, no es rectificar en cuanto a la lista de que dejé de hacer, sino lo primero que tengo que hacer es en qué momento dejé de creer lo que Dios me decía. Esa es la primera pregunta que tengo que hacerme. Ojo, y ojo, tú estás diciendo algo importante y no se trata de creer un concepto o una Ajá. doctrina o una idea filosófica, porque eso Ujú. también podemos caer en ese juego, sobre todo en estos conceptos ya de cómo funciona la gracia, cómo el nuevo pacto, cómo no sé, la reforma. A veces nos aferramos a esos conceptos y a esas maneras de interpretar la vida del Evangelio y no en la persona de Jesús, Y aquí, ¿cierto? O sea, y mira, ahí dale, dale. volvemos a ese punto terrible de que hoy día nos encanta llenarnos de conceptos, de ideas, de frases, de maneras, filosofías de vida,
y lo voy a volver a decir, creo que lo dije en un punto y lo he dicho por ahí un montón de veces. Aquí cito a Mullman diciendo que la iglesia a lo largo de su historia se ha identificado con muchas cosas. Los cristianos no somos buenos para identificarnos con hartas cosas. No, soy de la Reforma, soy apostólico, soy reformado, soy pentecostal, soy carismático, esto es lo que creo, soy del reino, soy hijo de Dios, un montón de títulos. Y finalmente, aquí Soy cito a de Mullman con Pablo, eso soy porque de dice, Cefas, claro, y estamos en eso igual, soy de y Mullman Apolo. dice, lo único que la iglesia tiene que identificarse es con el crucificado, punto. Y el crucificado refleja toda esta idea, ¿cierto? O Exacto. sea, Pablo va a decir, yo predico a Cristo y este crucificado, ¿cierto? Mm. Entonces, eso es con lo único que deberíamos identificarnos y con la persona de Jesús. No, no es con la idea de Jesús, con el concepto, es la persona de Jesús. Sí, es que tengo que partir con la persona si quiero ir a algo más profundo, porque Pero es que obviamente, yo creo que y aquí va la crítica a la iglesia de nosotros hoy día. A tu iglesia, Simón. gracias a Dios no A tengo, a nuestra iglesia, por eso somos la es del iglesia del Señor, Señor. Sí, por amén. eso digo, a nosotros como iglesia. Esta es la crítica porque eh, nos nos identificamos con muchas ideas, formas, conceptos y descuidamos y descuidamos el cultivar la relación con el Hijo de Dios, con Jesús mismo. Eh, Mira, Emerson tiene una frase Pedro, muy buena. Pedro, Dale, ya dale. y cierro con esto, antes que sea con Pedro, se sintió mal cuando negó a Jesús, no porque estaba renunciando a sus principios, sino porque le había fallado a su amigo. Exacto, exacto. ¿Entiendes? Ese es el punto. El amigo en el que él había creído como amigo Por eso, inicialmente, como hijo de Dios después, porque también fue una revelación que fue en crecimiento, y que también sintió que ese amigo creía en él. O sea, por eso. ese era el sentido de la traición tan horrible. No era como, por eso mis Era la principios, mis cercanía que convicciones, tenían. no, le fallé a mi Jesús. Claro, no le había fallado a la denominación, no le había fallado nada de eso. Y eso creo que no le hubiesen interesado. Conociendo a Pedro, lo que hemos visto de No, él, para nada. no le hubiese No, no. interesado para nada. Si ¿Qué lo que dijo Emerson? le dolió fue romper el vínculo, sentir que estaba rompiendo el vínculo de amor genuino que había cultivado con Jesucristo en el caminar de esos 3 años, de haber compartido con él, de haberlo escuchado, de ver cómo actuaba, los ejemplos que le dio, cómo lo hizo sentir, cómo lo hizo mirar la vida de una forma distinta y de repente lo está negando, está diciendo no lo conozco. Entonces eso fue lo que le dolió. Y ahí es donde creo que, ya saltando a Otoniel, y ahí es donde creo que Otoniel se parece mucho a esto, porque Otoniel es alguien que ha visto la guerra antigua en Canaán, que ha visto a Dios actuando a favor de Israel, y es un personaje que se encuentra ahora con una invasión de este rey que está viniendo del sector medo-persa, no, del sector Babilonia, de los caldeos, de por allá venía en realidad, del norte, la zona norte, que está bajando desde allá, que viene a invadir Canaán, donde está Israel ahora instalado, eh, y este Otoniel tiene que salir a pelear. Tiene que salir a pelear porque a lo mejor, pienso yo, me estoy haciendo la idea, es una generación joven que no tiene idea cómo salir a pelear porque sus papás pelearon, pero ellos no, y él tiene que decir, no, espérate, po, si esto se puede vencer, es que ustedes no estuvieron en la guerra, lo dice Jueces, de hecho, antes de entrar Otoniel, dice que esa generación no había vivido la guerra de Canaán, en Canaán. Pero Otoniel sí estuvo ahí. De hecho, así se ganó la esposa, o sea, venía de otra generación, una generación que se lo había peleado todo. Todo había que ganárselo. Y entonces ahora está con una generación que no sabe lo que es eso y que entonces fácilmente invadía y él tiene que salir a pelear. Y ahí es donde creo que se parece a Cristo también, porque lo pongo así, Otoniel, aparte de conquistar inicialmente junto con todo el pueblo Canaán, de ser parte de la conquista, aparte de conquistar también así tierra para él y para su esposa, y a su esposa en el camino, pasan los años, envejece y le toca reconquistar de nuevo el asunto. Le toca volver a tener que salir a pelear, ya siendo viejo.
Y creo que en esto se parece a Jesucristo por el hecho de que Jesucristo como león, él es el que sale, viene a reconquistar lo que se había perdido, todo lo que se había perdido, todo lo que había o tenía la humanidad antes, se había perdido, Jesucristo viene a recuperarlo. Creo que también la figura de ganarse a la esposa es una figura de Cristo también. Y aparte resalta también el hecho que lo conversamos, de que curiosamente el primer juez es de Judá. O sea, como el capítulo anterior hablamos que hay un énfasis en Judá en este libro, se ve también que el primer, este león de Judá, en este caso Otoniel. He dicho. No, nada que decir, pues. Entonces, Está todo dicho ya. De creo que Otoniel. en ese Amén. sentido Amén a se todo. parece mucho. A ver, voy a ponerlo acá. Eh, mm, Bueno, Otoniel, yo suelo añadir, ya que se me lo ha dicho todo, significa Dios es mi fortaleza o Dios es fuerte, algo así. o león de O- Dios. que ha demostrado ahí en todo su peregrinaje, obviamente, Sí. ¿cierto? Por aquí está, dice Otoniel aquí. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, ese era el nombre del rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, que significa algo así como doble maldad Mm. o doble iniquidad. Que obviamente el nombre es súper simbólico porque está hablando de que ellos ya habían fallado. O sea, antes de contarnos esto, nos dice que el ángel se apareció y les dijo, ustedes me fallaron en esto y en esto. ¿Habrá Entonces, pasado todo esto realmente, Simón? ¿cómo? ¿Habrá pasado todo esto Sí, realmente? completamente. Sí, de hecho, Kusan es una ciudad que existe, pues. Me puse escéptico hoy día, mira. Está escéptico. No, mira, te doy el dato. Kusan existe como ciudad. Se sabe que hubo un reino ahí muy antiguo en la en la edad de bronce, que es precisamente contemporáneo a la edad de los jueces. De hecho, se nombran a los filisteos aquí en algún momento, los inicios de los filisteos, y también concuerda con los datos históricos y arqueológicos de que los filisteos que se creen que venían de Creta y de esa isla, llegaron a la costa y se empezaron a conquistar por todo el lugar de Gaza, por todos esos lados, también en esas mismas fechas. Hasta en eso, digamos, hay precisión en cuanto a lo que relata el libro con lo que se puede decir de otros datos históricos ya fuera de la Biblia. Entonces, no solo es muy probable, digamos, históricamente, sino que efectivamente fue así. Entonces, Heavy, Sí, que no, pero yo pongo el otro lado, pues si hay cuestionamientos con respecto a la historicidad del libro de jueces. Eso sí es sí, cierto. hay Sí es cuestionamientos cierto. de Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Lo hemos conversado ya. No, 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 no. Cuestionamientos del Nuevo Testamento, no. Cuestionamientos de libros como Jeremías, como Daniel y todo lo que se relata en Babilonia, no hay. Pero sí hay estos cuestionamientos, sobre todo los del Pentateuco y jueces, sí hay cuestionamiento. Bueno, cuestionamiento en realidad con respecto a la historicidad del texto. O sea, si realmente ocurrieron. Pero eso ya queda sujeto a... A la Lo fe. pongo sobre la mesa nomás, ¿ah? No, ni siquiera estoy como... Porque esto es Biblia Sí, para gente no, sí te polenta, entiendo. . hay que poner todas las cosas sobre la mesa, si no... Sí, Pero tiene sentido poder pensar también que es una construcción, que van tomando elementos y el escritor, como lo vimos en el principio, está tratando de apuntar a un punto, sobre todo con los nombres, ¿me entiendes? Sobre todo con los nombres, hacia dónde van apuntando y qué es lo que significan, ¿me entiendes? Hay una... yo lo veo Pero desde el otro lado. Yo yo creo soy el que, policía malo. sí, yo creo que el rey que se levanta, precisamente se levanta y ahí volvemos al punto. O sea, Dios les dice, ok, no quieren hacer lo que les dije, el pacto que hicimos era ustedes hacen esto y yo echo a los enemigos, ok, ustedes no lo hicieron, no lo quieren hacer tampoco, yo tampoco voy a echar a los enemigos, el primer enemigo que se viene contra ellos les viene a encarar, básicamente con su forma de ser y con su propio nombre,
les viene a demostrar de que ellos han incumplido doblemente lo que Dios les pidió. Mm. Y eso está en toda la escritura, o sea, sabiendo que Jueces fue escrito en un tiempo y que hay otros libros como Jeremías que fueron escritos en otro año, aún Jeremías muestra esa misma dinámica. Y aún los profetas o los libros No, sí, más, digamos, en eso eh, sí estamos de acuerdo. claro, que se puedan corroborar, digamos que, Claro, a eso voy yo, que el tiempo situarlo en la historia, ¿me entiendes? Y situar con otra nación y todo esto que se relata, ahí es donde comienzan los cuestionamientos finalmente si es efectivo o no. Así como el éxodo también, sí, y así como todo eso, pero sí, sí, y eh, entendible que un historiador es que yo creo que hay busque que entender veracidad igual histórica que porque es su trabajo, pero eh, nosotros sabemos que la escritura no intenta en ningún momento defender alguna veracidad histórica. El objetivo es contarnos cómo Dios se relaciona con la humanidad y en este caso con Israel. Entonces, es el objetivo, básicamente. ¿Qué pasa cuando tú te relacionas con Dios bajo tales dinámicas? Así que mm, no hay muchos detalles de histórico. Creo que los libros que sí, tienen más eso es detalle cierto. histórico con ese fin son las crónicas, los reyes, que tratan de Mm. decir el Es rey que de tal año, claro, tal año. eso sí, porque a eso se corrobora. No, y por eso lo pongo en el tema, bro, ¿me A mí lo entiendes? que me gusta de este personaje es su vuelta después de tantos años. Mm. Creo que hay pocos personajes que vuelven después de tantos años, porque cuando se casa debe haber tenido como 40 o no menos, eh, y vuelve después de varios años, tiene que volver a salir a recoger la espada, digamos, y ¿Cuántos años decir, habrá ok, tenido? toca pelear de nuevo. Entonces, eso me gusta harto. Me gusta esa idea de, de, de que la nueva generación de Dios a veces se piensa que tiene que ser una generación joven. Y sabemos por la escritura que cuando Dios dice que tiene un remanente, una generación, no necesariamente se está refiriendo a gente joven en edad, se está refiriendo a gente que lo está escuchando y que en ese sentido es nueva. Aquí Otoniel, que es de los más viejitos de su época, es la nueva generación de Dios para responder al problema y al dilema que está ahí. Mm. Lo ¿Tú otro eres que la me nueva gusta, generación de Dios, Simón? ¿cómo? ¿Tú eres la nueva generación de Dios? Espero que sí. Espero estar ahí, ser contado. Pero Ser fíjate cómo Abraham contado. era la nueva generación de Dios con 99 años. A mí me parece súper genial. Como también Josías con 8 años. Mm. Esa Entonces, historia es entretenida, ¿ah? La de Josías con 8 años. claro, entonces a lo que voy es que no es un tema etario, es un tema de si estoy escuchando lo que en este momento Dios quiere decirme y si estoy dispuesto a que Dios me lleve a donde Él quiere llevarme para su propósito, para el plan que Él tiene, que a lo mejor nunca lo voy a entender, pero si estoy dispuesto, soy esa generación nueva en ese momento. O sea, estoy listo, o sea, te lo pregunto así, Carlito, ¿tú saldrías ya a pelear a los 80 años porque Dios te dice, levántate, te necesito de nuevo? No, Entonces, ese es el punto gigante de Otoniel, que se pare y que diga, ok, vamos, ¿qué hay que hacer? Esa es la parte que me gusta de él. Este, muy sano en ese tiempo. comienzan, hacían ejercicio, No, no había caminaban mucho, harto, no había mucho azúcar, no había Coca-Cola. no había coca, Coca-Cola. cocaquilla. Entonces, entonces, sí tenían una ventaja física. Sí. No, yo creo que lo más importante es permanecer fiel a tus principios, a tus convicciones, aun cuando pasan los años, aun cuando ves catástrofe, aun cuando ves que todos los demás se van por otros caminos. Tú sigue ahí en eso. Yo creo que eso es Mm, muy considerable. En este caso, Otoniel, en este sí, caso del legado que deja, y por ende, por eso Dios lo levanta como caudillo. Ahora, esta idea de los caudillos, esa idea de que el Espíritu Santo reposa sobre una persona y el líder, terminado en ese punto. Y también recordemos que esta es una época muy joven todavía de Israel, muy sí, joven pues muy como tribal. nación.
muy de sigamos un líder, escuchemos al líder, sigamos tras de él, donde hacen la gente, si no tiene reglas claras, hacen lo que quieren, por eso la ley vino como a ordenar esa manada de salvajes que eran post-esclavitud. O sea, si el gran riesgo de una persona que deja de ser esclavo, el riesgo que corre es que cuando ya no es esclavo, aprenda a vivir en libertad, porque tampoco sabe vivir como libre. Entonces, por eso tiene que venir ahora la ley, ¿cierto? A poner en ordenar, ¿cierto? Su vida. Y eso les va a tomar una cierta cantidad de años enorme. Recordemos que ellos fueron esclavos 400 años en Egipto. Sí, pues varias generaciones, como tres. 400 años esclavos, aproximadamente. Sí, aproximado, porque en realidad son como 300 y tanto. Por eso te digo, Mm. 400 años aproximadamente como esclavos. Estamos hablando de que Chile tiene 200 años. Sí, y bueno, el libro de jueces abarca como 300 años más. Imagínate. O sea, estamos hablando de un... O sea, los periodos de las sociedades son lentísimos, Sí, lentos como sociedad. Entonces, yo creo que también aquí se entiende que yo creo que es razonable igual todo lo que Israel pasa. O sea, tú dijiste algo la vez pasada que me hizo pensar después de que grabamos, y este hecho de no hacer algo con la generación que viene, porque se ve mucho en jueces que la generación siguiente como que partía de cero, como es que por la que, cantidad de años. claro, ¿no? Y era como que no sabían nada de lo que tenía que hacer. O sea, porque tú mencionabas la vez pasada que Josué sí fue un buen hijo, perdón, un buen servidor de Dios en ese momento, pero no fue un buen líder porque no dejó a nadie o no trabajó para que algo quedara después ¿Mm? de él. Y le pasa a todos los jueces. O sea, todos los jueces hacen exactamente lo mismo. También muere Otoniel y no queda nadie. Y Pero también sí, vuelve a reiterarse de que la siguiente generación no sabía nada. De hecho, cuando mira, hay Otoniel un, va a ser juez, la generación donde él va a ser juez no sabe ni siquiera quién es él. O sea, y ahí, hay como, ahí viene el tema un de. estudio, hay Espérame, como un, espérame. sí, Deja dale. este el momento pop. Ahí viene el tema de Otoniel, yo creo que salió de su carpa cantando la canción de Vico Sí, pregúntale a tu papá por mí. Toma. Mira, hay un estudio que hay ah, como que, a un historiador dice como que hay un periodo de 40 años. A ver, ojo, jueces, un factor importante aquí en el legado que se puede dejar es la falta de escritura. Ok. Ojo con eso. Estamos hablando que el tiempo de jueces en la mayoría es una generación analfabeta. No, todo. Yo creo que todo. Entonces, el relato oral se va perdiendo en el camino. El punto es que hay una historia que dice que más o menos el relato oral dura 40 años, casi dos generaciones lo alcanzan a tomar, los relatos orales, hasta que se van diluyendo. ¿Por qué el Nuevo Testamento a la fecha y el cristianismo ha tenido un auge en 2000 años y no se ha perdido su relato? Es porque se dejaron cosas escritas. ¿Tú sabes cómo se llamaba la ciudad? ¿Qué significaba el nombre de la ciudad que Otoniel conquista para ganar a su esposa? No. Se llamaba la ciudad de los libros. Mm. Y es un dato porque efectivamente no la podían tomar. O sea, Caleb no la podía tomar y por eso ofrece, dice, ¿quién puede ir? Y no la podían tomar porque se cree que haya sido una ciudad muy resguardada porque haber tenido los primeros libros o los primeros rollos de esas culturas, de las culturas semitas. Sabemos que Moisés sí sabía escribir porque Egipto ya sabía escribir en ese tiempo, pero en tabla, o sea, en tabla, en estos elementos así Sí, bien po. arcaico, o sea, difícil de trasladar de un lugar a otro. Cuando ya empiezan a escribir en rollo, no No, eso era es muy tardío. duradero, claro. Sí, eso es más Eh, tardío, los rollos ya vienen después. sí, entonces, esta ciudad que se llama así, Ciudad de los Libros, se cree que ha sido muy resguardada y que puede haber sido algo importante para Israel porque desde ahí obviamente ellos pudieron haber empezado a ver cómo,
como después redactar. Especulaciones con Simón Especulaciones, Aquino. completamente. Pero el nombre es Los, real, se llama así, mis- Ciudad de los Libros. los, los misterios Los con misterios Simón Aquino. bíblicos. No, pero Pero está bien. Toniel toma esa ciudad, Puede ser, ¿ah? exacto, Sí. toma esa ciudad y de nuevo Ya una aprendió figura de que. Cristo. O sea, vuelve a ser una figura de Cristo, porque en Ahora, sí, Apocalipsis lo pues, vemos. claro, con los libros, ¿sí o no? No, Jesucristo es el Sí, único pues, león de la tribu de Judá que es sí. cordero y león a la vez, que puede tomar Mm. el rollo. Sí, pues, sí. Ahora, si lo miramos con nuestra perspectiva, claro que sí. No, pero yo creo que es sensato pensar, obviamente, que se va perdiendo esta cuestión por el legado, por la falta de escritura. Por eso es tan importante escribir, una broma. Dejar algo. Sí, pues, sí. Sí, Ah, sí, ojo, y una vez un amigo decía, donde hay un libro o donde hay una escritura, hay un conflicto también. Y por eso es muy propio de la reforma de Lutero, eh, eh, de que los conflictos comienzan de inmediato cuando él empieza a escribir. Porque obviamente los libros están sujetos a interpretación. sí, Y, todo en y realidad. eso es lo interesante de esto también, po. Pero Sí, Dios es pro de dejar u- escritura. sí, Dios escribe, de hecho. Sí, Hay po. textos donde dice, yo he escrito tal cosa. Mm, qué No, bonito. el tema de los libros, hay libros celestiales, hay libros que están en el cielo. O sea, eso está. Los rollos que se abren y todo, los rollos que comen los profetas, come este rollo y habla a la casa de Israel, porque puede haberle dicho, mira, te voy a decir algo, memorízalo para que le hable a la casa de Israel. No, le pasa un rollo, cómelo, pórtalo, porta el libro. Entonces, yo sí creo que Dios escribe. De hecho, la escritura es un don de Dios, así como respirar. Es espiritual, netamente espiritual, el escribir. Por eso es tan heavy, el escribir. Por eso lean Por eso Cainán. lean, sí, por eso Cainán. no desperdicien la Biblia, porque es para gente pulenta. Mm. Bueno, Sí, oye, Vico sí sacó una canción que se le estaba tirando a Daddy Yankee. según tu versión. No, pero si eso es todo lo que el mundo dice, no es mi versión. No, pero es que no es tan así. Es que Daddy Yankee lo ninguneó. Tampoco es tan así. Y Vico sí se enojó y le sacó una tiradera. Tampoco es así. Ya. No, porque si tú escucháis toda la canción, Vico sí le canta todo el género. De hecho, esa es la gracia de la canción. Ay, Vico sí siempre anda sacando canciones cantando en contra del género. Hace como 5 años sacó Boquete pa' tu no sé cuánto. ¿La escuchaste, no? He escuchado todo lo de Vico, sí. Ya, el último tema que sacó antes de este. Boquete pa' tu No, pecho, algo antes de así este se fue llama. sucio. Ya, pero hay uno que se llama Boquete pa' tu pecho. Y Sí, también sí, lo ubico. tiró a la industria de nuevo. No sé, mira, yo voy a ser bien honesto. Respeto a Vico, sí, lo encuentro bueno. El otro día le hicimos toda una oda a Vico, si te acuerdas tú. Pero este tema como que no me decepcionó un poco. ¿Por qué? Porque es la misma temática, pues, y no hay la misma melodía, no sé. Vico, Ya, sí te caíste. yo voy Te a caíste, Vico, sí. Te caíste, Vico, sí conmigo. No, yo creo que voy a declarar dos cosas. Primero, Carlito sabe muy poco de hip hop, debo decirlo. Con esta aclaración me está diciendo que sabe muy poco de hip hop. Primero, primero, porque, He tocado porque, un ídolo para Simón. primero porque la mayoría de los cantantes de hoy día no hacen sus propias pistas, no saben hacerlo. Ah, pero mira con lo que ¿Ya? salimos ahí, No, po. es que hay que decirlo. Y entonces, que la persona haga su propia pista, que la pista, antes de empezar el sonido de la pista, te esté diciendo que te van a decir algo solo con el sonido, tenés que ser muy bueno para eso. Segundo, Vico es de los que no solo hace sus pistas, muchas veces, algunas no, pero muchas veces hace sus pistas, es de los que se ha ganado Grammy haciendo pistas, cosa que es muy rara, porque ha hecho pistas con instrumentos, no solo con Papito, sintetizador. eso es funky el que le hacía las pistas. Con instrumentos detrás, o sea, grabando Funky le instrumento hacía por las pistas. instrumento.
Entonces, Funky, po. eh, y esta pista no suena como las anteriores. Lo que pasa es que la pista tiene el ritmo propio de que Vico sí canta, que es lo que hacen todos los cantantes. Entonces, segundo, la letra que tiene, el argumento es súper pesado, o sea, es súper denso, las rimas son espectaculares, los punchlines que le llaman, que es como va tirando ideas, no para en toda la Las canción, barras. Las barras. las barras, ¿verdad? No para en toda la canción de tirar una tras otra, una tras otra, una tras otra, cosa que no ocurre en estos ritmos ahora, en este tiempo, no lo hacen así. Normalmente tiran un par de ideas y después se van a puro coro, pero este tipo no para ni siquiera en el coro, hasta en el coro sigue tirando cosas y no se va de tiempo como el residente que tú conoces. ¿Cachai? No se va de tiempo cuando está cantando. De hecho, Vico sí es de los que Uy, ya. partió Empezamos a hablar de rimando, Vico, sí. partiendo las palabras, cosa que no lo hacía todo el mundo. Rimaba con sílaba en vez de con frase. Yo les quiero decir a todos que Simón puede estar hablando 1 hora de Vico, sí. Entonces, con eso quiero decir que lo más interesante de todo esto, que, Una hora de que Vico, Vico sí. sí debe tener como 50 y tantos años ahora, po. Lo más interesante es cómo se conserva ese hombre. 50 y tantos años y Como, sale como y da, pega una como da- barría de todo el mundo de una pura canción. Oye, no, si igual se conservan bien, ¿ah? Vico sí tiene como 50, Daddy Yankee tiene que tener como 40 y tanto. De Y ahí en están que es más joven, sí. como 40 y 40, algo. po. Y se ven mejor que nosotros. De hecho, Vico sí tiene como 40 años cantando. Y se ve mejor que tú y que yo. La comida orgánica, po. La La comida orgánica. Parece que vamos a tener marihuana. que empezar a cantar para que, para que nos estiremos. Boquete para tu techo se llama el tema que yo te decía hace 5 años. Vuelve a decir lo mismo que dijo hoy día. Mira, te digo algo que por eso no, se cacha que Carlito. No, aquí estáis disparando mal, Carlito. Eh, Oye, pero yo tengo, pero ¿puedo opinar o no? No puedo sí, opinar. pues si No puedo opinaste, opinar. pues. Y por eso te Ya, estoy, pues, pero no estoy ninguna es mi contestando. opinión. Respétala, respétala, Mira, con todo valídala. respeto te digo que equivocar. Con todo respeto, digo que no Mano, pasa si, nada. si aquí hay que discrepar en este podcast, o si no, no tiene sentido Se pone hablar. fome. Sí, po. No, pasa que, mira, Ah, sí es la otra vez bueno, yo loco. escuché un, Sí un, es un bueno, sí es productor, bueno. un Si productor que lo hago decía, para llevarte la concha. cuando Vicosí cantaba todos los años, sacaba disco, en general el género urbano se tendía a regular porque él salía a patear, a decir, paren con tanto, bájenle un cambio. Cuando dejó de Ay, ya. cantar, se Pero volvió loco. esas teorías son así como, ya, no. Ya, Pico, sí viene a poner en orden ahora en el género urbano, dices tú. Dime una sola, un solo personaje, dime un solo personaje, que todos esos cantantes que les dan premio ahora digan que es su influencia primera, porque estamos hablando desde los Bad Bunny hasta abajo, todos dicen que es su personaje ícono que partieron escuchando en su momento y que trataron de rapear como él en su momento. Todos esos personajes. El único que no dice eso es obviamente Daddy Yankee, porque él ha dicho un montón de veces que él es el que creó el reggaetón y un montón de cosas. Y Almighty. El otro día dijo Almighty que no conocía a Vico, sí. Ya, bueno, o él, por ejemplo. Que se está loco Almighty. Pero todos los demás, digamos que dicen eso. Ya, pero es que ese productor dijo que como que Vico sí venía a poner orden al cuento aquí, como que si él, Vico sí sacaba un tema y los cantantes se ordenaban y como que... Es que lo que pasa es que los temas Ah, pegaban. eso es mucho cuento, Simón. No, si no es Ya un llamado no, a la no, conciencia, mucho es una cuestión cuento, de mercado. mucho cuento, Simón. Es No, se porque están los pasando temas la película. pegaban. Ya, si es bueno, Vico, sí, pero no le pongamos tanto tampoco. No, si no lo estoy poniendo, estoy hablando de números. Los temas Ah, de pegaban, números. se vendían. ¿Cuántos, Entonces, cuántos números? entonces los tipos empezaban a pensarla, po. Si el tema vende, Pero yo creo que el tema de Vico sí hoy día no va a vender mucho. Lleva 5 días y tiene casi 4 millones nomás. bueno, no sé en realidad. En ese No, sentido si es que ya no hago el no. Mira, seguimiento. Vico sí, yo pienso, me gusta y lo respeto y todo es como que vamos a sacar un tema Vico sí, escuchémoslo porque es de nuestra época. Pero hoy día los cabros no están ni ahí.
Pero las si el mensaje generaciones no iba nuevas a los no. cabros, pues. Sí, eso es lo interesante. De hecho, no tocó También nada iba Daddy de. Yankee, po. Y Daddy Yankee ya se El retiró. mensaje. No, no iba para ellos, va para el género en general. No, sí se la tiró Daddy Yankee. Oye, A mí me cae eso, bien, po. me gustó el tema, lo encontré bacán, suena genial. De verdad, el tipo no para, loco. No, se pasó. Se pasó con esa canción. Ya quiero subirme al auto a ponerla así a full. Mira, dice que la canción. Uy, que dais la. De verdad que tú dais jugo con Because Simón. No, que está muy buena esta canción. Ya, lo siento, yo no puedo, en esto no soy muy, muy objetivo, porque obviamente, sí, sí, en realidad sí, he sido bien objetivo con lo que he dicho. Pero es Según que, yo, ese es tu objetivo. claro, con esto, con Bicosisi, con, con lo demás no sé. Según yo, soy de objetivo. No, está bien, pues. No sé, a mí me Eh, gusta. Es para llevarte la contraria nomás un rato. Oye, ay, apareció mi esposa. Eh, ya, para cerrar, la inteligencia artificial hoy día está generando harto revuelo hasta el punto que los CEOs más importantes de la empresa importante en Estados Unidos dijeron, onda, por favor, les pedimos que paren 6 meses para que podamos como evaluar hasta dónde vamos a llegar con la inteligencia artificial. Yo creo que eh, es mentira todo eso. Uno de los que habló, mira la carita, Elon Musk, diciendo paremos con la inteligencia artificial cuando él fue uno de los fundadores de OpenAI que promovió el ChatGPT y toda la inteligencia artificial. Entonces yo creo que se viene el apocalipsis Zombie. de Skyline, de Terminator, yo creo que se viene la inteligencia artificial, la guerra contra las máquinas. No va a ser el apocalipsis zombie, va a ser guerra contra las máquinas. Era contra las máquinas, ya. Y uno tiene que estar preparado para eso, Sí, comprar no, su ya. armamento y aprender, entrenarse como la Sarah Connor, entrenarse. No, y como John Connor, salir del sistema, o sea, sin no tener Exacto, carne de exacto, identidad, no tener teléfono, no tener nada sí, de eso. exacto, exacto. Yo creo que para allá hay que ir a una montaña alejado de todo este infernal mundo. Corta. Sí, sí, eso es Pero mi reflexión. esa es la noticia hoy en día, la inteligencia artificial. Ahora, te voy a decir cuál es la debilidad de la inteligencia artificial, A ver, porque se ve como un gran monstruo, pero la verdad es que la inteligencia artificial hoy en día, hasta ahora, por lo menos hasta el día de hoy, sí se especializa y tiene una capacidad de aprender mucho, pero siempre en una sola área. Por ejemplo, una inteligencia artificial para automatizado, como lo que ha estado trabajando Tesla, no es la misma para ChatGPT, por ejemplo, son distintas. Y claro, ChatGPT, si la pones en un vehículo, no puede hacer ese trabajo porque se especializa en lo que, en responder las preguntas, digamos, tomando las cosas de Internet. Y viceversa. La inteligencia artificial del vehículo automatizado no puede hacer la pega de ChatGPT. Entonces, sí son una máquina enorme de aprendizaje, pero siempre en una sola dirección. Y por eso hay diferentes tipos de inteligencia artificial según lo que se va haciendo. Ahora, sí, pero es que lo que van avanzando es que Skyline tome el control del mundo. claro, ahora, el No te dilema, rías, Simón, esto es serio. sí, te veo muy serio. Te noto súper serio, ¿eh? De hecho, cuando te veo, noto la seriedad del tema. Me Yo hago- como me- me- harto chat GPT, la verdad, para mi trabajo, mis cosas en la vida diaria hoy en día. De verdad, Simón. ¿Sí? Sí, me ha ayudado harto. No es broma. Yo estoy emocionadísimo con la inteligencia artificial, me gustó, Carlita. La estoy usando mucho. Hay una herramienta súper buena que hay que saber usarla. Pero es que como en su momento fue otra tecnología, pues, cuando Google apareció y podíais buscar en la internet rápidamente con una palabra, Sí, pues, es lo fue, mismo. fue un boom igual, Por pues, eso te digo, yo creo que hay que saber usarla. Sí, yo creo que estos compadres no quieren la inteligencia artificial porque para todo el mundo, dices tú. sí, po.
Sí, po. ¿Sabes Mira, lo que yo he visto? He te noto escuchado serio. como, he escuchado como comentarios de profesores de universidad, así como diciendo, ¿qué vamos a hacer con este tema de los trabajos, las tareas, los derechos de autor? Todo el Sí, mundo po. como tratando de entender qué se va a hacer. Increíble cómo hoy día el mundo nuevamente va a tener que, y los gobiernos y toda la gente intelectual académica va a tener que adaptarse nuevamente a la tecnología. Y esto es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, ¿ah? Las leyes y el mundo se adapta a los avances tecnológicos. Claro, es todo al revés. Es, es interesante, ¿ah? Voy a poner una foto para el Instagram. Ya Espérate. llevamos mucho rato hablando, ¿cierto? Sí, imagínate que yo ya estoy poniendo fotos para el Instagram. A ese punto estamos. Ahora sí, saluda. Mira, Eso. que voy a cambiar de lente. ¿Puedo cambiar de lente? No, ya la saqué, ya la saqué. Uh, Sí, bueno, que el Señor nos ayude. Nada más. Que el Señor nos ayude. Nada más que hacer. Ese te queda mejor. Ese te queda mejor. taqui, taqui, taca, taca, ca. Oye, ¿viste que a ChatGPT tú le dices, hazme una canción, te hace la letra, la melodía, todo? No, qué mal. Y Bueno, salen buenas, ¿ah? Salen buenas. ¿Ah? en realidad no cantó Vico, sí. Fue. ¿Te cachai? Fue una. Te creo, pues, Cívico sí anda puro plagiando. Oh, No, no. Hereje. Ya. Hasta aquí llegamos con esto, no, con esto ya terminamos. Se acabó. Biblia para gente pulenta. Nos vemos en el próximo capítulo. Dios les ultra mega archi bendiga.